traslado y monitorización del paciente crítico. Una evaluación precisa y confiable del paciente es una de las habilidades más importantes que se ponen en práctica en el ámbito prehospitalario. Entonces, el profesional de servicios médicos de urgencia debe de confiar de forma primaria en la información obtenida de los antecedentes del paciente y en los datos de la evaluación física para desarrollar un abordaje apropiado para el paciente, identificar prioridades y establecer un plan de atención de urgencias. El desarrollo tener una rutina de evaluación sistemática que pueda seguir con cada paciente aumentará nuestra confianza en las habilidades de evaluación y asegurará que las situaciones que ponen en riesgo la vida se traten antes que situaciones que no representen un riesgo para esta. Por lo que tengamos una parte de la presentación más específica del paciente crítico. En esta lección tenemos como objetivos definir los componentes de la evaluación médica, analizar la información para la central, describir la evaluación de la escena, describir los criterios de estabilidad o inestabilidad fisiológica, describir la evaluación primaria, describir la evaluación secundaria de forma integral, analizar las posibilidades a probabilidades de formación de un diagnóstico diferencial de campo y la revaloración de este paciente durante el traslado. Introducción. Al responder a un llamado de urgencia, muchas preguntas pasan por nuestra mente, específicamente los proveedores de atención prehospitalaria en este sistema médico de emergencias. Por ejemplo, están cuáles son los posibles trastornos de los que pueden estar sufriendo el paciente, o si contaremos con una información clave que nos permita determinar el estado del que es el más probable de que sufra, si llega a existir la necesidad de un tratamiento, qué tan rápido tendré que proceder con el tratamiento, si se requieren intervenciones críticas como intubación endotraqueal o farmacoterapia, si será necesario que cambiemos el tratamiento con información adicional obtenida de los antecedentes o la exploración física, o si tendremos que transportar al paciente con cierta rapidez. Hay que clasificar al paciente. Puede ser que nos enfrentemos en un paciente médico frente a un traumatológico. Entonces, una decisión que el profesional del servicio médico de emergencias debe de tratar de forma muy al inicio de la evaluación es si se trata de un paciente médico o traumatológico. Por lo general, esto puede lograrse con base en la información de la central y como parte de la evaluación inicial de la escena. Sin embargo, algunas escenas son muy confusas y pueden contar con muy pocas pistas evidentes sobre si el paciente está lesionado o enfermo. Es posible que no pueda determinar la naturaleza real del problema hasta que obtengamos los antecedentes o determinemos los signos vitales o realizar la exploración física durante la evaluación secundaria. Siempre debemos estar preparados para cambiar nuestro tren de pensamiento y el enfoque con base en los datos de la evaluación que vayan presentándose. La información de la central puede estar equivocada o la queja real del paciente puede ser distinta a lo que sospecha cuando se tomó su impresión inicial. Además, no solo debemos clasificar al paciente mediante el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad, sino también con base en indicadores clínicos muy objetivos de la evaluación primaria, debemos determinar si el paciente se encuentra estable o no desde el punto de vista fisiológico. El paciente inestable requiere de intervención inmediata, así como de un plan de manejo mucho más rápido y agresivo. La clasificación del paciente, de acuerdo con el grado de estabilidad, nos permitirá manejar de inmediato las situaciones que ponen en riesgo la vida antes de proceder a la información del trastorno diferencial de campo como base del manejo avanzado del paciente. Con base en este modelo de evaluación, cualquier situación que presente un riesgo inmediato para la vida se manejará muy al inicio del proceso de evaluación. Una vez que estas situaciones se manejan de forma eficiente, podremos pasar a la evaluación posterior para tratar de determinar la causa real del estado del paciente. En esencia, pasaremos de un abordaje basado en la evolución dirigida a identificar y eliminar las amenazas inmediatas para la vida a un abordaje basado en un diagnóstico de campo que nos permitirá proporcionar cuidados posteriores por
un problema o etiología específica. Durante este proceso estaremos utilizando información obtenida de la escena, los antecedentes y la exploración física para avanzar de trastornos posibles de los que puede estar padeciendo el paciente a trastornos probables en lo que esté padeciendo. Este proceso dinámico se basa en la capacidad para descartar o incluir trastornos al relacionar y procesar los datos que se encuentren durante el contacto con el paciente. El evaluar a un paciente médico es bastante diferente a evaluar a uno traumatológico. Este último suele presentarse con signos observables de lesión. Así, al evaluar a un individuo con sospecha traumatológica, debemos inspeccionar y palpar para encontrar claves de lesión. Los signos suelen ser objetivos y pueden documentarse bien. Las molestias del paciente debe conducir a una evaluación más detallada de la cavidad, región o sistema orgánico corporal relevante. Sin embargo, en el traumatológico, por lo general, no se obtiene más información de la exploración física que de la queja principal y los antecedentes médicos. Por contraste, el paciente médico, la evidencia no suele ser tan obvia y el trastorno puede correlacionarse más de cerca con la molestia del paciente que con los signos manifiestos. Por este motivo, la entrevista con el paciente y los antecedentes médicos suele tener presencia sobre la exploración física. Sin embargo, los signos físicos objetivos pueden revelar la gravedad del padecimiento. Por lo tanto, debemos de considerar las quejas del paciente y la exploración física como un todo, como componentes interrelacionados para desarrollar un diagnóstico de campo y un plan de atención de urgencias eficiente. Un paciente médico que no responde o que tiene un estado mental alterado y no puede proporcionar la información necesaria para dirigir su evaluación y tratamiento en un problema desconcertante, debemos de confiar en los datos de la exploración física, además de la información y la familia o los testigos, para que nos proporcione una evidencia sobre la alteración y la gravedad de las sospechas. Recordar que el proveedor de atención prehospitalaria suele ser quien tiene el mejor acceso a esta información. El personal del hospital está bastante lejos de la escena y a la hora del incidente. Es importante que obtengamos tanta información como sea posible, con la mayor exactitud posible y proporcionar un informe completo al personal del hospital. Es imperativo que nos enfoquemos en identificar y manejar las amenazas inminentes para la vida, sin consideración a la posible causa de estos trastornos. Por ejemplo, ya sea que ocurre insuficiencia respiratoria en un paciente asmático agotado o en uno que ha sufrido un evento vascular cerebral. Debemos de reconocer de inmediato la insuficiencia respiratoria y comenzar a ventilar al paciente. No es necesario identificar el asma o el accidente cerebrovascular u otra causa previa a nuestra intervención. En resumen, al inicio debemos de tomar un abordaje basado en la evaluación con el paciente, identificando y corrigiendo amenazas para la vida. En oposición a un abordaje basado en un diagnóstico de campo, sería identificar y tratar la causa subyacente. Una vez que se han manejado las amenazas para la vida de amenaza adecuada, debemos de confiar en los datos de los antecedentes y la exploración física para formular una impresión diferencial del problema, con base en la queja de presentación y proporcionar una atención médica de urgencia más avanzada. Sin embargo, si no hemos manejado la vía aérea o ventilado al paciente desde el inicio de la evaluación, la administración de fármacos para corregir la alteración subyacente será inútil. Componentes de la evaluación médica. La evaluación médica tiene varios componentes que están integrados en un abordaje sistemático al paciente. Entre ellos está la evaluación inicial de la escena, la evaluación primaria, la evaluación secundaria, la revaloración. Cada paciente requiere de evaluación inicial de la escena, de la evaluación primaria, de la evaluación secundaria y la revaloración. Es importante realizar una revaloración continua de modo que pueda vigilar y manejar de forma eficiente los trastornos que ponen en riesgo la vida. Cada componente tiene un propósito específico para reunir información sobre el paciente y dirigir la atención médica de urgencia. En general, los objetivos de la evaluación del paciente pues radican en una evaluación específica, en una evaluación que sea de calidad, que sea precisa y que el técnico en urgencias médicas nivel avanzado pueda proporcionar. Esta información
Se reúne sobre todo de la evaluación inicial de la escena y de la impresión general que se forma durante la evaluación primaria. Sin embargo, puede ser necesario que cambiemos nuestro tren de pensamiento a medida que se evalúa la amenaza. Por ejemplo, cuando llegamos a la escena, al encontrar un paciente dentro de un vehículo que ha caído en una zanja poco profunda, con en base en la evaluación inicial de la escena, lo clasificamos como un paciente traumatológico. Sin embargo, al continuar con la evaluación, no encontramos ninguna evidencia de traumatismo y por lo tanto sería importante cuestionarnos el mecanismo de lesión y comenzar a notar signos y síntomas de hipoglucemia. Esto nos hace cambiar la dirección de nuestra evaluación y obtener una concentración de glucosa de sangre de 37 miligramos sobre decilitro y con base en los datos clínicos administrar glucosa. Siempre debemos de mantener una actitud flexible y recordar que la evaluación es un proceso dinámico. Identificar y manejar amenazas inmediatas para la vida, sin importar si el paciente es un caso médico o traumatológico ya en el contexto de un paciente crítico, ciertos eventos que ponen en riesgo la vida y que comprometen la vía aérea, respiración y circulación conducen a una muerte certera. Entonces la evaluación primaria va a estar diseñada para identificar estos riesgos para la vida. Casi es importante ver esta importancia para determinar el estado. Determinando el estado prioritario del paciente es al concluir la evaluación primaria, ya que debemos de determinar el estado prioritario del paciente, ya sea que el paciente tiene una alta prioridad para una intervención inmediata o un transporte acelerado, o si debe de pasarse más tiempo con él en la escena. La evaluación y la atención de urgencia continuará en cualquier caso. Obtener antecedentes del paciente. El obtener los antecedentes tan pronto como sea posible es vital para la evaluación. La mayor parte de información que dirigirá la evaluación y la atención médica de urgencia se obtiene de los antecedentes. Lo que no responden representa un problema especial debido a que no son capaces de proporcionar información. Debemos de buscar fuentes alternativas para obtener los antecedentes, como familiares, testigos o frascos de medicamentos que se encuentren en baños, mesas de noche o refrigerador. Entonces hay que dirigir la atención, resolver los problemas e indagar sobre las fuentes. Realizar una exploración física y medir los signos vitales. Bueno, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso, la temperatura y la exploración por regiones es bastante importante. Nosotros tenemos que ir de cabeza a pies, siguiendo una secuencia. La exploración física y los signos vitales nos ayudarán a establecer la gravedad del trastorno que está afectando el estado del paciente. Los datos de la exploración física y los signos vitales pueden ser la única clave sobre la alteración de un paciente que no responde y por lo tanto al estar haciendo evaluaciones neurológicas como es en el caso de una exploración central y periférica podemos darnos cuenta en dónde se encuentra el trastorno. Evaluar si hay otros trastornos que amenazan la vida. Hay que usar la información de los antecedentes y la exploración física para identificar cualquier amenaza para la vida adicional. En un examen clínico funcional del sistema que puede ser crítico o no crítico, pues tendríamos que irnos por el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema osteomioarticular, aspectos del sistema tegumentario que nos podrían dar información relevante sobre algunos puntos del ABC, también aspectos relevantes como el sistema linfohemático, donde podemos nosotros ver reacciones alérgicas, respuesta a hipersensibilidad o el mismo paciente que tiene un síndrome anémico. Son pacientes importantes que debemos de determinar. También hay otros aspectos como el genitourinario, esos sistemas genitourinario donde entra también aspectos renales y del equilibrio ácido-base, aspectos del sistema endocrino que son importantes de recordar y que van a sustentar una terapia también farmacológica o el suplemento de algunas hormonas y algunos trastornos endocrinos que pueden estar alterando los cardiovasculares. Es también necesario hacer hincapié en la integración de todos los sistemas y explorarlos adecuadamente con la inspección, palpación, auscultación y percusión y reevaluarlos. En un traslado de terapia es importante la monitorización del paciente, valorar el electrocardiograma, valorar la capnografía, la oximetría,
considerar aspectos hemodinámicos como son los signos vitales y también hacer una exploración por pares craneales. Estos pares craneales son definitivamente importantes debido a que pueden estar dándonos datos muy clínicos sobre evaluación neurológica central y para complementar la evaluación neurológica periférica tendríamos que utilizar martillo de reflejos y considerar también la sensibilidad, la movilidad, la fuerza con varias escalas, por ejemplo la escala de Daniels, que nos permitirá valorar la fuerza que tienen cada una de las extremidades y así descartar algunos patrones como paraplegia o cuadriplegia, entre otras situaciones. Proporcionar atención médica continua y avanzada. Bueno, nuestro objetivo como técnico en urgencias médicas nivel avanzado inicial es eliminar de manera inmediata las amenazas para la vida. Sin embargo, a medida que avanzamos en nuestra evaluación, buscamos formar diagnósticos diferenciales, buscamos pistas que nos ayuden a diferenciar la causa subyacente del trastorno de otras etiologías con presentaciones similares. Con base en nuestro diagnóstico diferencial de campo, podemos proporcionar atención médica de urgencia y podemos ir de lo básico a lo avanzado, como desde colocar una cánula orofaringia hasta implementar una farmacoterapia. Entonces deberemos de basar nuestro diagnóstico diferencial de campo sobre todo en información obtenida durante la evaluación secundaria. Si ese es el caso, esto también es un proceso dinámico basado en información limitada y esto es sin acceso a las fuentes de información que estarían disponibles en el hospital, con datos de laboratorio o equipo de diagnóstico avanzado. Vigilar de forma continua el estado del paciente y evaluar la efectividad de las intervenciones. Bueno, la reevaluación está diseñada para ayudarnos a vigilar de forma continua los cambios en el estado del paciente crítico y evaluar la efectividad de los cuidados médicos de urgencia que ya hemos proporcionado. Además, comunicar y documentar la información son informaciones obtenidas en la escena y la evaluación realizada que debemos de estar comunicando al personal del hospital y documentar con cierta precisión sobre lo que estamos nosotros atendiendo. Y esto es bastante relevante para poder fomentar la capacitación entre los equipos del servicio médico de emergencias y mejorar aún la calidad de los servicios que se proporcionen a la comunidad. Criterios de estabilidad o inestabilidad fisiológica. Una vez que hemos clasificado al paciente como traumatológico o médico o mixto, si el siguiente paso es en el plan de la evaluación determinar si se encuentra fisiológicamente estable o inestable. El paciente inestable requiere de la intervención más inmediata. Con los años de experiencia, los profesionales de la salud y los profesionales, en este caso del servicio médico de emergencias, clasifica de forma inconsciente al paciente como estable o inestable. Y esto lo determina si el paciente médico está enfermo o sano, o si el paciente fisiológicamente inestable está enfermo o grave y requiere de una intervención inmediata. Sin una intervención adecuada, este se deteriora con rapidez. Sin embargo, aquel fisiológicamente estable no tiene una amenaza inmediata para la vida, de modo que puede dedicar más tiempo a la evaluación y el manejo. Así, al clasificarlo como fisiológicamente estable o inestable, proporcionaremos una base para determinar y desarrollar más adelante un plan de manejo agresivo. Para clasificar al paciente como estable o inestable desde el punto de vista fisiológico, se necesita evaluar criterios críticos específicos. También se precisa identificar la presencia potencial de trastornos médicos de alto riesgo que requerirá de una evaluación y una intervención más agresivas o que justificarán una desviación en el abordaje estándar a la atención del paciente, de acuerdo con las directrices de la American Heart Association para reanimación cardiopulmonar y cuidados cardíacos de urgencia. Una vez que se reconoce el paro cardíaco, el enfocarse en las compresiones torácicas y la circulación tiene precedencia sobre el manejo de la vía aérea, ventilación y oxigenación. Entonces, se identificarán estos criterios y estado de manera predominante durante la evaluación primaria para encontrarse otros indicadores de la estabilidad del paciente durante la evaluación secundaria.
Asimismo, se debe de reevaluar de forma continua al paciente para determinar si su estado ha mejorado o se ha deteriorado para comprender intervenciones adicionales apropiadas. Los criterios críticos que debe de evaluar, identificar las banderas rojas y que identifican la inestabilidad fisiológica inmediata son la mayor parte que pueden encontrarse durante una evaluación primaria del paciente mientras se está evaluando la vía aérea, la respiración, la circulación y el sistema nervioso central. Cada dato de inestabilidad fisiológica es una indicación potencial del mal estado del paciente. Entonces, cada bandera aumenta las posibilidades y algunos pueden requerir de una intervención inmediata y agresiva y la consideración del transporte inmediato. Aquí están los criterios de estabilidad o inestabilidad, también conocidos como las banderas rojas o indicadores de inestabilidad fisiológica, que va desde la impresión general hasta la evaluación de la circulación. En la vía aérea vemos que hay ciertos puntos desde la parte de la impresión general. Debemos de nosotros valorar si la vía aérea está comprometida, hay apnea, hay respiración inadecuada o hay una falta de pulso. En el estado mental o evaluación neurológica, por lo regular, pues de nosotros debemos de ver si no abre los ojos de forma espontánea o si no está orientado en cuanto al año en el que vive, si es incapaz de mover los dedos de las manos y los pies al pedírselo o si éste llega a tener ningún movimiento espontáneo o falta de respuesta a un pinchazo en el lecho unguial, lóbulo de la oreja o espacio interdigital del pulgar, el índice o el otro estímulo doloroso. Para la evaluación de las vías aéreas, pues tendríamos que buscar ruidos de obstrucción como ronquidos, sonoros, gorgoteos, estridor o graznismos, así como una extrusión debido a vómitos, secreciones, sangre o cuerpos extraños. En la evaluación de la respiración buscamos intencionalmente apnea, frecuencia respiratoria menor de 8 respiraciones por minuto o una mayor de 30 respiraciones por minuto, un patrón respiratorio irregular, ruidos respiratorios ausentes o disminuidos, tal vez poco o ningún movimiento de aire detectable, las retracciones de los espacios intercostales como una escotadura supraesternal, espacios supraclaviculares o área subcostal. En la evaluación de la circulación, pues valoraríamos los pulsos centrales ausentes, pulsos periféricos ausentes o tanto centrales como periféricos débiles, una bradicardia o taquicardia, pulso irregular, uñas o piel con color de las palmas de las manos pálidas o cianóticas, la piel fría o diaforética. Todos estos criterios constituyen una evaluación breve del estado de la vía aérea, esfuerzo y efectividad de la respiración, el estado de perfusión, la función motora, la función sensorial y el nivel cognitivo. Aunque estos criterios son elementales, son buenos indicadores de la gravedad potencial del estado del paciente. Y algunos son indicadores extremos. Por ejemplo, si nuestro paciente es incapaz de decirnos qué año es, no esperaríamos que estuviera orientado a la fecha o a la hora. La apreciación clínica durante el traslado de terapia. Es demasiado importante la clínica durante todo el proceso de evaluación y definitivamente durante el traslado de los pacientes críticos. Así que debemos de considerar manejar de inmediato cualquier trastorno que ponga en riesgo la vida antes de continuar con el proceso de evaluación. Así también, un paciente con derrame pericárdico por lo general se sienta, inclina hacia adelante y se presenta con la ingurgitación de la yugular. Los pacientes con peritonitis normalmente están muy quietos y evitan cualquier movimiento, donde los pacientes con obstrucción intestinal suelen estar inquietos. La queja de la fatiga del paciente anciano puede indicar un problema de salud grave. Si una vía aérea permeable sin importar otra atención de urgencia, el paciente no sobreviviría. Cuando se duda sobre si el paciente requiere o no de oxígeno, se tiene que administrar oxígeno y parte de la evaluación de la circulación no solo es verificar el pulso, estamos tratando de determinar el estado de perfusión del paciente. Así que si los límites superiores del tiempo de llenado capilar o temperatura vital son 2 segundos para niños y para adultos varones o 3 segundos para mujeres adultas y 4 segundos para ancianos, pues tendríamos que determinarlo. Hay que establecer las prioridades del paciente crítico. Durante todo este curso de atención prehospitalaria a nivel avanzado,
Hemos identificado y manejado algunos puntos relevantes sobre la alteración que puede amenazar la vida relacionado con la vía aérea, respiración o circulación, y aspectos neurológicos y aspectos metabólicos y aspectos sistémicos. Entonces hay que empezar a aterrizar cuando la vía aérea debe de estar abierta y mantenerse de ese modo, y hay que considerar la administración de oxígeno de la ventilación con presión positiva cuando resulta apropiado. La reanimación de un paciente sin pulso debe de enfocarse al principio en compresiones torácicas y circulación, seguidos del manejo de la vía aérea, ventilación y oxigenación. Con base en los datos de la evaluación y nuestras intervenciones podemos comenzar a determinar el estado de las prioridades de nuestro paciente. Entonces las aberraciones considerables de la vía aérea, respiración y circulación suelen llevarnos a considerar al paciente como fisiológicamente inestable o crítico. Estos pacientes pueden tener trastornos subyacentes que requieren una evaluación y un manejo agresivo y un transporte sin demora. Además de las anomalías de los datos de la evaluación primaria, los signos pueden considerarse como datos o trastornos de alto riesgo que pueden justificar un estado prioritario. A medida que avanzamos con la evaluación secundaria y la revaloración, los siguientes debemos de llevarlos a conocer o reconocer un paciente médico crítico prioritario y que considerar la investigación agresiva sobre los datos abdominales del dolor, la sensibilidad, distensión o defensa muscular, dolor agudo en la espalda o el flanco no musculoesquelético en un paciente mayor de 60 años de edad, la hemorragia gastrointestinal, la hematuria abundante, la hemoptisis importante, la hematemesis o las sibilancias. También las crepitaciones, molestias torácicas agudas en un paciente mayor de 35 años de edad, la diaforesis inadecuada, el mareo en un paciente mayor de 65 años, las cefaleas agudas o intensas, el inicio agudo de un déficit motor como la disfagia, la parálisis o la paraplegia de las extremidades. Convulsiones, síncope, accidente por inmersión, electrocución o que le llegue a caer un rayo, la ingestión de cáusticos, la intoxicación, el exceso de drogas, extremidades sin pulso, ictericia aparente desde el punto de vista clínico, edema agudo y marcado en las extremidades inferiores, rigidez aguda del cuello con signos meningios, trabajo de parto y parto inminente, el embarazo complicado, sangrado vaginal abundante y dolor escrotal intenso. Entonces, al establecer las prioridades del paciente, el estado prioritario puede determinarse en cualquier momento durante el traslado y la monitorización. Asimismo, podemos clasificar a nuestro paciente como un paciente crítico prioritario y después, luego de una evaluación más detallada, determinar que su alteración no justifica un estado prioritario. Hay que tener presente que el abordaje de la evaluación es constante y que el estado del paciente es dinámico, puede cambiar en cualquier momento. Un ejemplo de un cambio drástico es de un paciente que solo se queja de náuseas y debilidad y al parecer no tiene ningún tipo de inestabilidad fisiológica, que de forma repentina se encuentra sin pulso y apneico. Este es un ejemplo extremo, pero espero que quede un poco claro. Debe de estar preparado para reconocer y manejar cambios en cada paciente sin importar qué tan graves o qué tan sutiles sean. Hay que clasificar el dolor en grupos especiales. Tenemos pacientes en especial que pueden ser indicaciones verbales breves. Hay que señalar cada cara usando palabras para describir la intensidad del dolor y hay que pedir al niño que escoja la cara que mejor describa su propio dolor y registrar el número. Las instrucciones para poder dar en esta escala de clasificación del dolor de las caras de Wong Baker es explicar a la persona que cada cara representa a una persona que se siente feliz porque no siente dolor o no está lastimado o triste porque siente un poco o mucho dolor. Entonces la cara 0 está muy feliz porque no siente nada de dolor, la cara 1 siente un poco de dolor, la cara 2 siente un poco más de dolor, la cara 3 siente algo más de dolor, la cara 4 siente mucho más dolor, la cara 5 siente el peor dolor imaginable. Aunque no es necesario estar llorando para sentirse así de mal, hay que pedir a que elija
la cara que mejor describa cómo se sienta. Esta escala de clasificación se recomienda para personas de 3 años de edad y mayores de edad, para grupos especiales. Podemos utilizar otro equipo en conjunto con la inspección, palpación, auscultación y percusión para revelar información adicional sobre la causa del trastorno o para permitir el monitoreo de las funciones vitales. Hay que considerar los siguientes aspectos en, en los pacientes críticos y manejar escalas evaluativas que hemos abordado durante el curso. Electrocardiografía básica, electrocardiograma básica. ¿Cómo vamos a hacer el traslado y la monitorización del paciente crítico? Principalmente es basarnos, sí, en la evaluación del paciente. No dejes a un lado los aspectos clínicos, pero también con herramientas que nos pueden ayudar a favorecer el manejo y la toma de decisiones, como el electrocardiograma básico que se ha hecho indispensable para la atención prehospitalaria. Como forma de repaso, hablaremos sobre el electrocardiograma básico. El electrocardiograma es el registro gráfico y lineal de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo mediante un sistema de electrodos que registran impulsos o potenciales eléctricos de la piel. Dicha actividad eléctrica es registrada sobre papel cuadriculado de forma continua que describe inflexiones y ondas positivas o negativas en función de los fenómenos de despolarización y repolarización del tejido miocárdico. A pesar del avance tecnológico y el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas en el área de la medicina, en especial dentro del estudio de las enfermedades cardiovasculares, el electrocardiograma aún es la prueba más importante para la interpretación del ritmo cardíaco, las anomalías del sistema de conducción, de la detección de isquemia miocárdica, además de otras utilidades como la evaluación de valvulopatías, miocardiopatías, pericarditis e hipertensión. El monitoreo cardíaco continuo, debemos de colocar el monitor a más tardar con la evaluación secundaria. El electrocardiograma puede proporcionar evidencia de la etiología del trastorno y es vital identificar disritmias que ponen en riesgo la vida y manejarlas tanto con medios farmacológicos como no farmacológicos. Las disritmias cardíacas pueden conducir a quejas de dolor torácico, debilidad, síncope, disnea, estado mental alterado y otros signos y síntomas de perfusión deficiente. Los cambios en el ritmo pueden indicar mejoría o deterioro en el traslado de este paciente crítico. Asimismo, una disritmia puede identificar trastornos electrolíticos. El monitoreo cardíaco continuo es imperativo con cualquier inestabilidad fisiológica o sospecha del problema cardiovascular, respiratorio o sistema nervioso central. El monitoreo cardíaco continuo también proporciona una lectura minuto a minuto de la frecuencia cardíaca y debe de obtenerse un electrocardiograma de 12 derivaciones siempre que se sospeche de infarto de miocardio. Aquí tenemos los potenciales eléctricos del corazón, que pueden ser medidos mediante electrodos, los cuales, según su ubicación y relación entre ellos, establecen 12 ventanas eléctricas o puntos de vista de actividad eléctrica del corazón, llamados derivaciones. Antes de conocer las 12 derivaciones del electrocardiograma estándar, debemos de asegurarnos de la correcta colocación de los 10 electrodos. Esto es utilizar LA, que por lo general es de color negro según el código de la AJA, y este va en la muñeca izquierda. RA por lo general blanco en la muñeca derecha, LF por lo general rojo en el tobillo izquierdo, eh, RF que por lo general es de color verde en el tobillo derecho, B1 en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, B2 en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B4 en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y entre B2 y B3 va B4 en este punto intermedio, B5 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6 en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Existen tres derivaciones bipolares de plano frontal conocidas como derivaciones de Einthoven, las cuales cuantifican la diferencia de voltaje entre dos extremidades. D1 en el brazo derecho va al brazo izquierdo, D2 del brazo derecho va a la pierna izquierda y D3 del brazo izquierdo a la pierna izquierda.
Entonces, estas derivaciones constituyen el triángulo de Einthoven, del cual se deriva una ecuación conocida como la ley de Einthoven, que señala que la derivación de 2 es igual a la suma de la derivación 1 con la derivación 3. Esto puede ser comprobado con el papel electrocardiográfico al momento de tomar un trazo. La suma de D1 con la de D3 va a darnos el resultado de D2. Existen también tres derivaciones unipolares del plano frontal, conocidas como derivaciones ampliadas a miembros o de Goldberger, las cuales cuantifican el voltaje de forma individual en cada extremidad, en referencia a un electrodo indiferente o tierra, el electrodo que es RF. Estas derivaciones son conocidas como ABR, que se sitúa en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda. De igual forma, deriva de una ecuación que señala que la suma de ABR más ABL más ABF es igual a cero, donde al momento de estar uniendo las derivaciones bipolares de Einthoven y las derivaciones unipolares de Goldberger, genera la unión de este plano frontal que constituye el plano axial de Valleil. Existen 6 derivaciones precordiales unipolares conocidas como derivaciones de Wilson, las cuales cuantifican el voltaje en el plano horizontal, esto es transversal, el eje transversal del corazón, en esencia de B1 a B6, aunque en ocasiones puede extenderse a B7, B8, B9 para conformar el círculo torácico. También son conocidas como las derivaciones precordiales comunes. El trazo electrocardiográfico se registra en un papel cuadriculado milimétrico cuya velocidad en un electrocardiógrafo estándar es de 25 milímetros sobre segundo y la porción o equivalencia de voltaje asignada a un centímetro es de 1 milivoltio. De tal manera que 1 milímetro medido en línea horizontal o en el eje de las X equivale a 40 milisegundos, mientras que 1 milímetro medido en línea vertical o en el eje de las Y equivale a 0.1 milivoltios. Se requiere un análisis sistemático al interpretar un electrocardiograma para evitar pasar de largo hallazgos o diagnósticos importantes. Es necesario conocer las características de un electrocardiograma normal para más adelante poder identificar alteraciones que sugieran el diagnóstico de una patología específica. La secuencia de interpretación que los autores sugieren y que se va a analizar a lo largo de esta sección va a ser primero analizar el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico, las ondas, intervalos y segmentos, para que por último podamos integrar un diagnóstico electrocardiográfico. Antes de iniciar de manera formal la interpretación de un electrocardiograma, hay que asegurarnos que el trazo electrocardiográfico pertenezca al paciente en estudio con el fin de evitar confusiones y diagnósticos equivocados. De igual forma, es importante comprobar que el electrocardiógrafo esté calibrado para los patrones estándar mencionados. Por último, asegurarnos que la derivación ABR, tanto la onda P como el complejo QRS y la onda T sean predominantemente negativos, ya que estos hallazgos aseguran una correcta colocación de los electrodos y la configuración de las derivaciones estándar ampliadas a miembros. Si esto no se cumple, puede sugerir un error durante la colocación de los electrodos en el paciente o en menor frecuencia puede tratarse de un paciente con dextrocardia o activación caudocefálica. También existen muchas referencias de diferente forma de interpretación del electrocardiograma, pero vamos a ir de lo más básico a lo más avanzado. La principal interrogante que existe al estudiar el ritmo del corazón se basa en determinar si existe ritmo sinusal o ritmo no sinusal. El ritmo sinusal es aquel cuyo origen se encuentra en el nodo sinusal y a partir de ahí propaga el estímulo eléctrico hacia el resto del sistema de conducción especializado. Los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico del ritmo sinusal son el aspecto de una onda P presente en todas las derivaciones, onda P que antecede a cada complejo QRS que va precedido de una onda P positiva en las derivaciones D1, D2 y ABF,
y una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Aquí el electrocardiograma que no cumpla con estos criterios se considera como un ritmo no sinusal, es decir, de origen del estímulo eléctrico, nace de otro marcapasos del corazón. Por ejemplo, el nodo aurículo-ventricular da un ritmo nodal que va a estar caracterizado por la ausencia de la onda P, el QRS va a ser angosto y la frecuencia cardíaca va de 40 a 60 latidos por minuto. Cuando es desde el punto de las de His va a ser un ritmo idioventricular o un ritmo de la unión, donde va a existir una ausencia de la onda P, el QRS va a ser angosto y la frecuencia cardíaca va a ser de 20 a 40 latidos por minuto. Y cuando existe la presencia de un marcapasos artificial, pues va a ser un ritmo de marcapasos externo. Esto es, va a tener características variadas según el tipo y la configuración del dispositivo. Métodos. Existen múltiples métodos para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Cada uno se adapta y adquiere utilidad en ciertas situaciones clínicas como arritmias y o frecuencias cardíacas elevadas como la taquicardia o disminuidas como la bradicardia, así como a preferencia de cada método que tenga el profesional o el proveedor de atención prehospitalaria, el profesional de la salud que interprete el estudio. A continuación, se van a analizar estos tres métodos diferentes. El método 1, que es la cuenta regresiva, el método 2 del intervalo RR y el método 3, cálculo de la frecuencia ventricular media para ritmos irregulares. El método 1, que es la cuenta regresiva, es el método más usado. Es práctico y sencillo, pero llega a ser inexacto. Es un trazo en un trazo electrocardiográfico con calibración estándar del papel milimétrico corre a una velocidad de 25 milímetros sobre segundo. Por lo tanto, cada cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos y cada cuadro grande que son 5 milímetros equivale a 0.2 segundos. Por lo tanto, al dividir 60 segundos, que corresponde a un minuto, entre 0.2 segundos, que es el tiempo que toma en avanzar el papel 5 milímetros, se obtiene la cifra de 300. Lo anterior permite concluir que si el intervalo RR mide 5 milímetros, un cuadro grande, la frecuencia cardíaca es de 300 latidos por minuto y por consiguiente un intervalo RR de 20 milímetros, es decir, dos cuadros grandes, equivale a una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto y así sucesivamente en una escala de múltiplos de 300. Al comprender el concepto previo y memorizar las cifras 300, 150, 100, 75, 60 y 50, el cálculo de la frecuencia cardíaca se convierte en un proceso relativamente fácil y rápido. Método 2, intervalo RR. Cuando el intervalo RR que es la distancia entre dos complejos QRS, es regular, es decir, es constante, se puede calcular la frecuencia cardíaca al dividir 1500, que es la cifra resultante de multiplicar la velocidad por segundo a la que corre el papel del electrocardiógrafo estándar por 60 segundos, que es 25 milímetros de segundos por 60 segundos da 1500. Entre el número de cuadros pequeños, que es cuadros de 1 milímetro o de 0.04 segundos contenidos en un intervalo RR. Por ejemplo, si el intervalo RR es de 20 milímetros, la frecuencia cardíaca calculada resultará de dividir 1500 entre 20, lo que es igual a 75, es decir, 75 latidos por minuto. Este método es útil en particular en situaciones de taquicardia. Método 3, cálculo de la frecuencia ventricular media para ritmos irregulares. En situaciones de bradicardia o arritmia, donde la distancia entre los dos QRS suele ser distinta, el método más útil es calcular la frecuencia cardíaca o un promedio de la misma, en caso de ritmos irregulares, con base en el siguiente concepto. Si cada cuadro grande, que son 5 milímetros, equivale a 0.2 segundos, esto significa que 30 cuadros grandes va a ser 150 milímetros o 15 centímetros, lo que equivale a 6 segundos. De tal forma que al contar el número de complejos QRS en un lapso y multiplicarlo por 10, es decir, multiplicar el número de QRS en 6 segundos por 10,
va a ser igual al número de QRS en 60 segundos y el resultado obtenido será la frecuencia cardíaca en un minuto. Después de comprender esta relación, una forma que los autores sugieren para simplificar y facilitar este método es contar el número de QRS en el trazo electrocardiográfico de la derivación de 2 largo, que por lo regular mide 50 cuadros grandes, es decir, 25 centímetros, que equivale a 10 segundos. En un electrocardiograma estándar impreso en una hoja tamaño carta hay que multiplicarlo por 6 para obtener la frecuencia cardíaca. El eje eléctrico del corazón representa la suma de los tres vectores de despolarización ventricular. Por definición, un vector posee ciertas características como la magnitud o tamaño, sentido y dirección. La importancia de entender la expresión en términos físicos de los fenómenos de despolarización del corazón se traduce en una herramienta muy útil para el diagnóstico electrocardiográfico, para las implicaciones que se analizan en el traslado y la monitorización del paciente crítico. El primer acercamiento para el cálculo del ángulo de este eje eléctrico consiste en observar el complejo QRS de la derivación de 1 y ABF. Este se supone que es normal si el electrocardiograma se encuentran complejos QRS predominantemente positivos en ambas derivaciones, es decir, en D1 y en ABF. Si el eje se encontrara en el cuadrante inferior izquierdo del plano axial de Bailey, ya que el extremo positivo de D1 se encuentra en el lado izquierdo hacia el hombro izquierdo y el extremo positivo de ABF se encuentra en sentido inferior, que es hacia la pierna izquierda, es decir, que va a estar entre 0 y más 90 grados. Dicha localización izquierda, que va a ser para fines prácticos, se considera normal, aunque algunos autores determinan que el ángulo del QRS se encuentra entre menos 30 y más 90 grados. La desviación a la izquierda del eje eléctrico es cuando en el electrocardiograma se encuentran complejos predominantemente positivos en D1 y predominantemente negativos en ABF, donde el eje se encontrará en el cuadrante superior izquierdo del plano axial de Bailey, ya que el extremo positivo de D1 se sitúa en el lado izquierdo hasta el hombro izquierdo y el extremo negativo de ABF se ubica en sentido superior, en dirección opuesta a la pierna izquierda, es decir, que va a estar entre 0 y menos 90. La desviación a la derecha significa cuando el electrocardiograma se hallan complejos QRS predominantemente negativos en D1 y predominantemente positivos en ABF. El eje se encontrará en el cuadrante inferior derecho del plano axial de Bailey, ya que el extremo negativo se ubica en el lado derecho de D1, que es hacia el hombro derecho, y el extremo positivo de AFF se sitúa en sentido inferior hacia la pierna izquierda, es decir, entre más 90 y más menos 180 grados. La desviación extrema sí es cuando en el electrocardiograma se encuentran complejos QRS predominantemente negativos en ambas derivaciones, D1 y ABF, así como el eje en el que se encontrará en el cuadrante superior derecho del plano axial de Bailey, ya que los extremos negativos de D1 se ubican del lado derecho hacia el hombro derecho y el extremo negativo de ABF en sentido superior a la dirección opuesta a la pierna izquierda, es decir, en menos 90 grados y más menos 180 grados. Para el eje eléctrico existen dos métodos utilizados de forma regular para calcularlo. El método 1 es el método del paralelogramo y el método 2 es el método de la parte isodifásica. El método del paralelogramo es parte del concepto que hemos analizado al tomar D1 y ABF y calcular la resta entre los componentes positivos menos el componente negativo del complejo QRS de ambas derivaciones, graficando sobre el plano axial de Bailey las coordenadas en las que se intersectan ambos resultados. Por su conveniencia, pues llega a ser no recomendado en su uso rutinario por algunos de los autores, pero esta es la razón de por qué lo colocamos en un eje inferior izquierdo, superior derecho, etcétera, etcétera. Método de la onda isodifásica. Primero debemos de buscar la derivación del plano frontal. Esto es utilizar D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF.
Y en este plano, las derivaciones del plano frontal debemos de buscar o que éstas presenten los complejos QRS comparativamente más isodifásicos entre las demás derivaciones, es decir, aquellos complejos donde la R y la S sean de magnitud similar. En caso de no encontrar una derivación que cumpla con estas características, deberemos de escoger la derivación cuyos complejos QRS tengan menor voltaje. Una vez seleccionada dicha derivación, debemos concentrarnos o encontrar la derivación del plano frontal que sea perpendicular a ella en el plano exaxial de Valey. Por ejemplo, D1 es perpendicular a ABF, D2 es perpendicular a ABL y D3 es perpendicular a ABR y viceversa. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es determinar el complejo QRS de la derivación perpendicular, si es predominantemente positivo o negativo para situar al eje eléctrico en el extremo positivo o negativo, según sea el caso de la misma, y cuya graduación en una circunferencia se encuentre asignada de forma previa en el plano exaxial de Valey. Por ejemplo, si los complejos QRS más isodifásicos de un electrocardiograma se encuentran en la derivación D1, debemos de buscar su perpendicular, que en este caso es ABF. Si se analizan los complejos QRS en dicha derivación, que es ABF, y en el supuesto caso que sean predominantemente positivos, el eje se ubicará en el extremo positivo de ABF. Situándonos en el plano exaxial de Valey, la derivación ABF corre de menos 90 a más 90 grados, por lo que el eje se encuentra en más 90. Ahora vamos a analizar las ondas, los intervalos y los segmentos, iniciando por la onda P, que representa la despolarización de las aurículas, tiene un componente derecho e izquierdo en representación de cada aurícula y se observa mejor en la derivación 2, donde se le estudia el voltaje. Normalmente llega a ser menor de 0.25 milivoltios a menor de 2.5 milímetros, y la duración normalmente es menor a 100 milisegundos o menor a 2.5 milímetros. De igual forma, es importante analizar la derivación B1, donde por lo regular se observa una morfología bifásica, con un componente positivo y otro negativo, que es normalmente isodifásico en positivo y negativo. El intervalo PRE es la representación de la conducción eléctrica de las aurículas a ventrículos, incluye a la onda P y termina en el inicio del QRS, sea que con onda Q o R. Se observa mejor en la derivación de 2. Se le estudia solo la duración, que normalmente es de 120 a 200 milisegundos o 3 a 5 milímetros. El segmento PR representa el retraso de la conducción eléctrica en el nodo auriculoventricular. A diferencia del intervalo PR, no incluye la onda P y finaliza con el inicio del QRS. Por lo regular debe ser isoeléctrico comparado con el segmento TP. Complejo QRS representa la despolarización ventricular, comprende los vectores de despolarización septal, la onda Q, la pared libre ventricular, que es la onda R, y la basal, que es la onda S, según la derivación donde se analice. Se le estudia el voltaje, la duración, que normalmente debe ser menor de 100 milisegundos, la transición normal de B3 a B4, la morfología y el TIDI, que es el tiempo de inicio de la deflexión intrisecoide, el cual comprende el inicio del QRS hasta el vértice de la onda R, normalmente menor de 40 milisegundos, entre otros parámetros. El intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular, incluye el QRS y la onda T. Se observa mejor en B5 y en B6. Se le estudian solo su duración en relación con la frecuencia cardíaca, por lo que siempre debe de corregirse con la fórmula de Bassett. La fórmula de Bassett es el QTC igual a QT entre la raíz cuadrada RR, en la que QT C es el QT corregido, que va a ser igual a la QT medido entre la raíz cuadrada de la distancia entre RR, o QRS en segundos.
El rango de QT corregido oscila entre 360 a 440 milisegundos en hombres y 460 milisegundos en mujeres. Un QT corregido prolongado implica una mayor predisposición a arritmias ventriculares. La fórmula de Bassett no es tan útil en frecuencia cardíaca mayor de 110 ni en menor de 60, por lo que en dichos casos se deberá utilizar la forma de corrección de Hodges o de Framingham. El segmento ST representa el inicio de la repolarización ventricular, comienza en el punto J, que es un punto de inflexión de la onda S, y el inicio del segmento ST. Por lo regular debe ser isoeléctrico, se estudia la presencia de un infradesnivel, el cual indica lesión subendocárdica y o el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, o supradesnivel, el cual según la morfología puede indicar lesión subepicárdica e infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, pericarditis aguda o repolarización precoz. La onda T representa la repolarización ventricular, que por lo general debe de ser concordante con el QRS, y si el QRS es predominantemente positivo, la onda T deberá ser positiva. Puede ser que exista una asimetría con una rama ascendente lenta y una rama descendente rápida, puede ser redondeada y menor a un tercio de la amplitud del QRS. Es altamente sensible a isquemia, a sobrecargas o trastornos electrolíticos, como es en el caso del potasio. Existe también la onda U, que representa un fenómeno de repolarización tardía en mesocardio y el sistema de His-Purkinje. Es una pequeña deflexión positiva después de la onda T y puede observarse en atletas o en situaciones de hipopotasemia o hipercalcemia. Entonces el monitoreo cardíaco continuo debemos de colocarlo para monitorizar al paciente. Hay que usar otro equipo para apoyar según se requiera, y es vital identificar disritmias que ponen en riesgo la vida y manejarlas tanto con medios farmacológicos como no farmacológicos. Entonces cada uno de estos nos va a dar cierto monitoreo donde podemos nosotros implementar nuestros conocimientos de electrocardiografía y tomar una decisión apropiada. Así también utilizar la oximetría de pulso. Un oxímetro de pulso es un excelente equipo para monitorizar la oxigenación. Los estudios han demostrado que la detección temprana de hipoxia oculta es posible mediante la oximetría de pulso, principalmente en la mano derecha en el dedo medio. Una lectura normal con el oxímetro de pulso debe de ser igual o mayor de 95%, y una lectura de saturación de oxígeno menor de 95% suele justificar oxigenoterapia. Una saturación menor de 90 se correlaciona con una concentración de oxígeno de sangre arterial cercana a 60 milímetros de mercurio, por lo que debemos de considerar la ventilación con presión positiva y oxígeno complementario en estos pacientes. Hay que estar atento a las limitaciones del oxímetro de pulso, ya que la mala perfusión y la hipotermia son dos trastornos que producen lecturas erróneas. Asimismo, el barniz de uñas, la sangre seca, la enfermedad vascular periférica interfieren con las lecturas precisas, y hay que asegurarnos de ver al paciente como un todo en respuesta a la lectura de saturación de oxígeno. Esto es solo una pieza del rompecabezas para determinar el estado del paciente y dirigir la atención de urgencia, así como recordar tratar al paciente y no a la lectura del oxímetro del pulso. Concentración de glucosa sanguínea. La concentración de glucosa sanguínea, si se sospecha hipoglucemia, el paciente se presenta en un estado mental alterado o se desconoce la causa de la falta de la respuesta. Es importante establecer una concentración basal de glucosa sanguínea con un glucómetro electrónico. Al evaluar la concentración de glucosa usando un glucómetro de sangre capilar entera, aseguramos de que podemos utilizar una muestra de una punción capilar obtenida con una lanceta. No hay que utilizar sangre venosa de la punta de una línea IV o de la sangre que se extrajo para una muestra. Se ha establecido que puede existir una diferencia de hasta el 15% de los valores de glucosa sanguínea entre la sangre venosa y la capilar, con la muestra capilar arrojando una lectura más elevada. Al usar una muestra venosa podemos proporcionar una concentración de glucosa sanguínea baja de forma equivocada. Cuando la concentración de glucosa sanguínea es menor de 60 miligramos sobre decilitro con síntomas, o menor de 50 miligramos sobre decilitro con o sin síntomas, hay que tratar la posible hipoglucemia.
El glucómetro también es útil para medir concentraciones de glucosa sanguínea elevadas en exceso que se encuentran en caso de cetoacidosis diabética o el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que también se asocia con un estado mental alterado. El medio de la aeronave. Bueno, existen ciertos beneficios para poder hacer un traslado a nivel de la aeromedicina, como es proporcionar a las comunidades acceso a los centros de traumatismo, significa la diferencia entre la vida y la muerte en algunas regiones geográficas, proporciona atención especializada a pacientes que la requieren, así como proporcionar atención especializada a pacientes que requieren transporte a distancias mayores, medios no urbanos, y reduce el tiempo para llegar al tratamiento cuando los pacientes pasan al servicio de urgencias. Hay que permitir que el personal de vuelo recoja al paciente, reciba la transferencia de cuidados y transfiera siguiendo los protocolos locales, y permitir el transporte de pacientes de incidentes masivos en hospitales externos en lugares de saturar hospitales locales. Las contraindicaciones para el manejo del medio de la aeronave del paciente crítico es la anemia grave, la hemoglobinopatía, el infarto de miocardio dentro de los 10 días anteriores o complicaciones en los 5 días antes del vuelo, arritmias sin controlar, estas arritmias importantes irreversibles, los embarazos de más de 24 semanas de gestación, la cirugía ocular reciente que puede afectar el globo ocular o la hipovolemia no aguda. El empleo como tripulante médico aéreo. La mejor configuración es aquella que ofrece la atención óptima para el paciente. La más común es la de que exista el personal de enfermería de vuelo, paramédico de vuelo y algunas otras configuraciones junto con sus responsabilidades que necesita cada uno de estos, y las recomendaciones para cada uno de estos, como se muestra en la tabla, es para el enfermero o terapeuta respiratorio, para la enfermera de vuelo, para el paramédico o la paramédica, la adición de un perfeccionista y definitivamente también de un médico. Bueno, hemos terminado con esta parte de la lección. Espero haya enriquecido tu conocimiento y te agradezco haber compartido tu tiempo en este proceso de formación.